Dios te está llamando, pero tú no escuchas. Muchos dicen que quieren oír la voz de Dios, pero cuando Él habla, simplemente ignoran. ¿Y si Dios ya te hubiera llamado para algo grandioso, pero tú estuvieras atado por el miedo, la duda o la resistencia del mundo? Hoy conocerás la historia de un hombre que tuvo una experiencia sobrenatural y fue transformado para siempre. Ezequiel no estaba en un templo ni rodeado de líderes religiosos. Estaba en medio del exilio, en el momento más oscuro de su vida, y fue allí donde Dios se manifestó. Si sientes que estás lejos, que Dios parece distante, que tu fe está débil, entonces necesitas ver este video hasta el final. Porque cuando Dios llama, Él capacita. Cuando habla, transforma. Muchas personas que ven los videos de este canal aún no están suscritas. Si quieres seguir recibiendo mensajes poderosos como este y fortalecer tu vida espiritual, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No corras el riesgo de perderte lo que Dios tiene para decirte. Ahora prepárate, porque esta historia cambiará la forma en que ves tu llamado. El año era 593 a.C. El sol abrasador se cernía sobre la vasta llanura de Babilonia, proyectando largas sombras sobre el río Quebar. Allí, entre los exiliados de Israel, caminaba Ezequiel, un joven sacerdote de Jerusalén. Su corazón aún cargaba el peso de la tierra natal perdida y su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. El cautiverio era una realidad cruel, una sentencia impuesta por el mismo Dios, y el pueblo se aferraba a los recuerdos de un tiempo en que Jerusalén aún se mantenía en pie. La rutina de los exiliados era de trabajo forzado, nostalgia e incertidumbre. Pero en ese día, algo cambiaría para siempre el destino de Ezequiel y de toda la nación de Israel. El viento sopló fuerte desde el norte, levantando el polvo del desierto y haciendo que las aguas del Quebar temblaran como si algo se estuviera acercando. Entonces, él vio un torbellino, una tormenta ardiente girando en el horizonte, cargada de fuego y relámpagos. En el corazón de ese remolino llameante emergían 4 figuras, criaturas como el mundo nunca había conocido. Cada una poseía 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de buey y uno de águila. Sus cuerpos brillaban como bronce pulido y sus alas se extendían con majestuosidad, tocándose entre sí mientras se movían en perfecta sincronía. A su lado, enormes ruedas giraban, cubiertas de ojos que parecían verlo todo. El sonido era ensordecedor, como el estruendo de una tormenta a punto de estallar. Ezequiel no se atrevió a moverse. Sus ojos estaban fijos en la escena surrealista que se desarrollaba ante él, y su cuerpo temblaba como si estuviera ante el mismo juicio divino. Las criaturas se desplazaban sin voltear, moviéndose en cualquier dirección, como si estuvieran en completa armonía con las ruedas que las acompañaban. Pero era algo más allá de lo que sus ojos podían comprender. Sobre ellas, un resplandor cortaba el cielo. Entonces, una voz que parecía resonar en su propia alma, retumbó en medio de la tormenta de fuego. Era como el rugido de aguas impetuosas, como el trueno que cae del cielo. Y sobre esa visión aterradora, Ezequiel vio un trono, y sobre él una figura radiante, de apariencia humana, pero envuelta en un brillo que consumía todo a su alrededor. La visión era insoportable. La luz que emanaba de la figura era como metal incandescente, y a su alrededor un arco iris de fuego rodeaba su presencia. No había duda. Aquello era la gloria del Dios de Israel, revelada en medio del exilio, lejos del templo, lejos de la ciudad santa. ¿Qué significaba esa manifestación? Ezequiel apenas tuvo tiempo de formular la pregunta antes de que sus rodillas cedieran. Cayó con el rostro en tierra, vencido por el peso de lo que presenciaba. El silencio duró apenas un instante. Entonces la voz volvió a hablar, y su sonido era como un decreto eterno, imposible de ignorar.
Hijo de hombre, levántate y hablaré contigo. Palabras las tenían un poder ineludible, y antes de que Ezequiel pudiera intentar obedecer por su propia fuerza, algo sucedió. Un viento invisible lo envolvió, y sintió dentro de sí un espíritu que lo levantaba, restaurando sus fuerzas. Dios mismo lo estaba llamando, y no era una elección. Ezequiel se encontró de pie, pero sus piernas aún parecían débiles ante la majestad de la presencia divina. No se atrevió a levantar completamente la mirada, pero oyó la voz nuevamente, ahora más cercana, más directa. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, nación rebelde que se ha levantado contra mí. Aquellas palabras cortaron su alma como cuchillas afiladas. Israel, su propia gente, se había vuelto rebelde a los ojos de Dios. Incluso en el exilio, lejos de su tierra, el corazón del pueblo continuaba endurecido. No habían aprendido con la destrucción de su ciudad, ni con el peso de la esclavitud impuesta por los babilonios. El Señor los llamaba obstinados, tercos como sus antepasados, y aún así, Ezequiel debía ir a ellos. Son oídos o no, sabrán que hubo un profeta entre ellos. El peso de la misión cayó sobre él como un muro derrumbándose. ¿Cómo podría enfrentar a un pueblo que se negaba a escuchar? Pero la voz continuó, implacable y soberana. No temas, ni temas sus palabras, aun cuando estés entre escorpiones. Ezequiel comprendió lo que eso significaba. No sería bien recibido. Habría burla, rechazo, quizás incluso violencia, pero su tarea no era convencer, era proclamar. Debía decir todo lo que Dios ordenara, sin alterar ni una sola palabra, sin suavizar la verdad para hacerla más aceptable. Les dirás mis palabras, sean oídos o no, porque son casa rebelde. No había escapatoria. El llamado no era una invitación, era un decreto. Él ya no era solo un sacerdote en el exilio. Desde ese momento se convirtió en un profeta de Dios. Antes de que Ezequiel pudiera reaccionar, algo nuevo sucedió. Ante él se extendía una visión aún más misteriosa. Una mano apareció espacio entre el profeta y la gloria divina. En ella había un rollo, un pergamino que parecía brillar con una luz propia. Hijo de hombre, come lo que te doy, alimenta tu ser de este rollo y ve a hablar a la casa de Israel. Las palabras eran extrañas, pero cargadas de una orden incuestionable. El rollo comenzó a desenrollarse ante los ojos de Ezequiel, revelando inscripciones de un lado a otro. Eran palabras de lamento, llanto y ay, cargadas de juicio. Y sin dudar, Ezequiel obedeció. Abrió la boca y el rollo se posó en su lengua. El sabor inesperado invadió su paladar. No era amargo como la destrucción que la mensaje sugería. Al contrario, era dulce, como miel recién extraída del panal. El significado era profundo. La palabra de Dios era amarga para los que la rechazaban, pero para aquellos que la recibían, incluso si era un mensaje de juicio, tenía el sabor de la verdad y la vida. Aliméntate de este libro hasta que te sacies, ordenó la voz. Ezequiel comió cada palabra, como el mensaje se convertía en parte de él, transformándose en su propia esencia. Ahora no era solo un mensajero distante portador de un mensaje, era la misma proclamación viva de la voluntad de Dios. Entonces, una vez más, llegó la orden. Ve, hijo de hombre, habla las palabras que te doy, no a los extranjeros, ni a pueblos de lenguas desconocidas, sino a la casa de Israel. Si los enviara a extranjeros, ellos te oirían, pero Israel no oirá, porque no quieren oírme. La misión de estaba sellada. No esperaba éxito, esperaba resistencia, desprecio, pero la orden era clara. Debía hablar sin importar la respuesta. La voz prosiguió, sin vacilación, como un decreto inquebrantable. He endurecido tu rostro contra el rostro de ellos, y haré que tu frente sea como diamante, más dura que la roca.
No temas ni te asustes ante ellos, porque son casa rebelde. Las palabras pesaban como piedras sobre los hombros de Ezequiel, pero en su espíritu algo cambiaba. Ya no era simplemente un hombre frágil e indefenso. Dios lo estaba moldeando para resistir la hostilidad que vendría. El profeta entendía lo que eso significaba. Su misión sería solitaria, cargada de rechazo y desprecio. Aún así, Dios lo estaba preparando para que no cediera. La verdad no debía ser doblegada por la resistencia del pueblo. Su rostro sería duro como diamante y su voz como un trueno en medio de la incredulidad. Entonces, de repente, la gloria comenzó a alejarse. Las criaturas vivientes se movieron, las ruedas giraron con estruendo, y el resplandor que envolvía el trono se elevó sobre ellas. Ezequiel sintió su cuerpo estremecerse. La visión se disipaba, pero su espíritu permanecía cargado de la presencia divina, como si un fuego se encendiera en su interior, ardiendo con la fuerza de la revelación recibida. La voz habló una última vez en ese momento: «Hijo de hombre, guarda en tu corazón todas mis palabras y escucha con atención. Ve a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y diles, así dice el Señor Dios, sean oídos o no». El llamado estaba sellado, la misión estaba clara, el tiempo de la vacilación había terminado. La visión desapareció como el disiparse de un incendio en el viento, pero Ezequiel no sintió alivio. En cambio, un peso cayó sobre él como si estuviera cargando el mismo juicio de Dios. Su cuerpo se llenó de un temblor involuntario y entonces sucedió algo inesperado. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí un gran estruendo: «Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar». El sonido era como el rugido de un ejército celestial, y las alas de las criaturas vivientes batían con fuerza mientras las ruedas giraban en perfecta armonía. Un vendaval barrió el lugar, y Ezequiel sintió cómo su propio cuerpo era transportado por el Espíritu de Dios. No caminó hasta su destino, fue llevado, arrastrado, como si el peso de la misión impuesta a él lo empujara. El viaje no fue glorioso. Fui en la amargura de mi espíritu, y la mano del Señor fue fuerte sobre mí. No sintió entusiasmo, no hubo alegría en su llamado, solo la certeza abrumadora de que no podía escapar de él. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya estaba entre los exiliados, sentado entre ellos, pero era un hombre diferente. El impacto de la visión, la voz de Dios, el peso de la revelación, todo lo aplastaba por dentro. Permaneció allí, inmóvil, durante 7 días enteros, 7 largos días de silencio absoluto. Ni una palabra salió de su boca. Solo observaba, veía los rostros abatidos, las manos encallecidas de los trabajadores, las miradas vacías de un pueblo que había perdido su tierra, su ciudad, su templo. Ellos no sabían, pero algo había cambiado. Un profeta estaba entre ellos, y cuando terminó la semana de silencio, la voz del Señor volvió a sonar. Al finalizar los 7 días, la voz de Dios rompió el silencio como un trueno que despierta a una ciudad adormecida. «Hijo de hombre, te he puesto como centinela sobre la casa de Israel». Ezequiel sintió el peso de esa declaración más que nunca. Un centinela era el guardián de una ciudad, aquel que se situaba en las murallas para vigilar señales de peligro y alertar al pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Pero su atalaya no era de piedra, ni de murallas levantadas por manos humanas. Su puesto estaba entre los exiliados, en medio de un pueblo endurecido que se negaba a escuchar. «Cuando yo dijere al impío que ciertamente morirá, y tú no lo adviertas, ese hombre morirá en su iniquidad, pero su sangre exigiré de tu mano». Las palabras fueron como un golpe. La responsabilidad era inmensa. Si Ezequiel callaba, sería culpable. Si hablaba, sería rechazado. Pero no tenía elección.
Ahora era el heraldo de Dios entre los exiliados, y su propia vida estaba ligada a la fidelidad del mensaje que entregaría. Entonces Dios fue aún más lejos. Si adviertes al impío y él no se convierte, morirá en su iniquidad, pero tú salvas tu alma. Si el justo se desvía del camino de la justicia y tú no lo adviertes, morirá por su pecado y sus justicias no serán recordadas, pero su sangre exigiré de tu mano. El impacto de aquellas palabras fue como una carga sobre sus hombros. No bastaba simplemente anunciar la destrucción que vendría sobre los impíos. También debía advertir a los justos, aquellos que aún intentaban caminar en el camino de Dios, pero estaban al borde de la corrupción. Ezequiel entendió que su misión no era solo traer juicio, sino también preservar a quienes aún tuvieran oídos para oír. No era un mensajero de desesperación, sino de la verdad. Aún así, el temor lo envolvía. ¿Cómo podría un hombre soportar una carga tan grande? Antes de que Ezequiel pudiera procesar completamente todo lo oído, la mano del Señor volvió sobre él. Sintió su cuerpo ser tomado por una fuerza invisible y entonces escuchó una nueva orden. Levántate y sal al valle, y allí hablaré contigo. Sin dudar, obedeció. Sus pies lo llevaron fuera del poblado hasta una región desierta, donde el polvo se alzaba como cortinas movidas por el viento, y entonces, al llegar al valle, volvió a ver la gloria del Señor, exactamente como en la visión junto al río Quebar. Era el mismo brillo ardiente, el mismo esplendor abrumador que lo había derribado la primera vez. Y nuevamente Ezequiel cayó con el rostro en tierra, incapaz de soportar la majestuosidad de ese momento. Pero algo diferente sucedió. El Espíritu vino sobre él con fuerza, levantándolo una vez más. Ve, enciérrate en tu casa. La orden parecía enigmática, pero no había lugar para cuestionamientos. Entonces Dios añadió algo aún más sorprendente. He aquí que pondrán cuerdas sobre ti y te atarán para que no salgas entre ellos, y haré que tu lengua se pegue a tu paladar, para que no reprehendas a ellos, porque son casa rebelde. El impacto de aquellas palabras era claro. Ezequiel no solo enfrentaría oposición física, sería amarrado, preso, impedido de caminar entre el pueblo. Además, Dios mismo le quitaría la voz, impidiéndole hablar por un tiempo, hasta que llegara el momento adecuado para que el mensaje fuera anunciado. Su llamado no era solo hablar, era también esperar, guardar silencio y actuar en el tiempo determinado por Dios. Los días siguientes fueron extraños para Ezequiel. Como Dios había dicho, le habían quitado la voz. Intentaba hablar, pero nada salía. Al principio, eso lo angustiaba. ¿Cómo podría advertir al pueblo si no podía proclamar el mensaje? Pero pronto se dio cuenta de que su silencio era parte del plan divino. Los exiliados comenzaron a notar su ausencia en las conversaciones, su falta de respuestas a las preguntas comunes. El profeta estaba entre ellos, pero no podía hablar. Era un presagio, una señal silenciosa de que algo estaba por venir. Y entonces, mientras permanecía mudo e aislado, Dios le reveló una nueva tarea. No solo proclamaría palabras, escenificaría los propios juicios de Dios ante los ojos del pueblo. A partir de ese momento, la vida de Ezequiel ya no le pertenecía. Su casa se convirtió en un símbolo, su rutina en un aviso. Recibiría órdenes para realizar acciones inusuales, gestos proféticos que transmitirían mensajes más profundos que cualquier discurso. Dios estaba preparando su voz, pero antes de eso, el pueblo debía ver con sus propios ojos el peso del juicio que se acercaba. Ezequiel comprendía que su camino como profeta no sería moldeado por su propio entendimiento, sino por la soberanía divina. Debía esperar, observar, obedecer, y en el momento oportuno, palabras regresarían.
Cuando eso sucediera, no serían solo palabras, serían el eco del propio Dios entre los exiliados. El tiempo pasaba lentamente y el silencio de Ezequiel se volvió un enigma para los exiliados. Lo observaban con desconfianza, preguntándose si algo le había ocurrido, si había sido tomado por alguna enfermedad o si simplemente había enloquecido bajo el peso del exilio. Pero él sabía que ese silencio era más elocuente que cualquier discurso. Los días de inacción y espera eran una prueba de su obediencia. Dios no solo lo había llamado a hablar, sino a vivir el mensaje. Cada día de silencio era un aviso mudo de que Dios ya no discutiría con su pueblo. El tiempo de la advertencia se estaba agotando. El juicio estaba en la puerta, y los exiliados no tenían idea de lo que estaba por suceder. Y entonces, en un momento inesperado, todo cambió. La voz de Ezequiel regresó, tal como Dios había prometido. Cuando llegó el tiempo adecuado, su lengua se desató y volvió a hablar. Ahora, no era él quien elegía las palabras, era Dios quien las ponía en su boca. Así dice el Señor Dios. Finalmente, el mensaje sería proclamado. No hablaría de sí mismo, sino de juicio y restauración, de destrucción y esperanza. El profeta estaba listo. Su silencio había enseñado más de lo que cualquier discurso podría enseñar. Ahora, los exiliados tendrían que decidir. ¿Escucharán la voz de Dios o continuarán endureciendo sus corazones? El llamado de Ezequiel había quedado sellado y su camino como profeta había comenzado. Los ojos de los exiliados se volvieron hacia Ezequiel en cuanto oyeron su voz romper el silencio. El sonido parecía llevar un peso nuevo, una autoridad que antes no poseía. Ya no era simplemente un sacerdote entre los cautivos, era la voz del Altísimo. Abrió los labios y proclamó las palabras que le fueron entregadas. No eran mensajes agradables. Habló de juicio, de destrucción, de la inminente caída de Jerusalén, de la ruina de aquellos que aún confiaban en que la ciudad santa jamás sería tomada. No prometió una salvación fácil, ni ofreció falsas esperanzas. El tiempo de advertencia estaba por terminar y Dios actuaría conforme a su justicia. Pero en medio de aquellas palabras severas había un hilo de promesa. Si el pueblo se arrepentía, si volvían al Señor, habría redención. La esperanza no estaba en la ciudad destruida, ni en los reyes derrotados, sino en el mismo Dios, que aún caminaba entre su pueblo, incluso en tierra extranjera. La multitud escuchaba, pero pocos comprendían. Algunos se miraban entre sí desconfiados, otros cruzaban los brazos impacientes, negándose a creer que Dios realmente hablara por medio de ese hombre. Ezequiel veía sus rostros y sabía que la mayoría no prestaría atención. Pero eso no importaba. Su papel no era convencerlos, era anunciar. La responsabilidad del profeta terminaba en el momento en que la palabra era entregada. El peso ahora recaía sobre los oyentes. Ezequiel lo comprendía. Ya no era simplemente un exiliado perdido en una tierra extraña. Era un centinela sobre el pueblo, un heraldo de Dios en medio del caos. Y nada, ni el desprecio, ni la burla, ni la oposición, podría desviarlo del llamado que le había sido impuesto. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban sobre la vasta llanura de Babilonia, Ezequiel permaneció en silencio ante el cielo abierto. El polvo aún se elevaba bajo el viento caliente, y el río Quebar reflejaba un brillo pálido bajo la luna. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no le pertenecía a él mismo. Su destino estaba sellado por el llamado divino. Hablaría cuando Dios lo ordenara, actuaría cuando Dios lo mandara, y soportaría el rechazo con la firmeza de quien ha sido fortalecido por el propio Creador. Lo que le quedaba ahora no era duda ni vacilación, sino una certeza inquebrantable. Era un profeta del Altísimo, y su voz resonaría,
tanto si el pueblo escuchaba como si no. Y así comenzó la jornada de Ezequiel, el hombre que vio la gloria del Señor en el exilio, que comió las palabras amargas como miel y que se convirtió en el heraldo de un pueblo que no quería oír, no retrocedería. Se levantaría día tras día proclamando lo que le fuera ordenado, enfrentándose al desprecio y la incredulidad, pero sabiendo que cada palabra que saliera de su boca era un eco de la voz de Dios. Jerusalén caería, el templo sería profanado, pero al final surgiría una nueva esperanza, porque Dios no abandona a aquellos que aún tienen oídos para oír. Ezequiel recibió un llamado que cambió su vida para siempre. Fue elegido para ser la voz de Dios en medio de un pueblo que no quería escuchar. Y tal vez hoy Dios también te esté llamando a ti. La pregunta es, ¿estás listo para responder? ¿Qué fue lo que más te impactó de este mensaje? ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba llamando a algo, pero tuviste miedo de obedecer? Comparte en los comentarios. Quiero conocer tu experiencia. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna enseñanza que pueda fortalecer tu caminar con Dios. Y no te detengas aquí. Si este video te bendijo, el siguiente te impactará aún más. Haz clic ahora y continúa tu jornada espiritual. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.